en nuestra historia contemporánea el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Desde Panamá, Radio Resistencia, proyecto de Juventudes Revolucionarias, 16 de agosto, episodio 5, Hablemos de Palestina. Desde a mediados de este año se ha registrado un número superior a 30.000 muertos palestinos. Dentro de eso, una gran cantidad de niños, mujeres y ancianos, población civil que no se encontraba combatiendo. Ante esta masacre, el pueblo palestino buscó distintas formas de resistir, con apoyo de la solidaridad internacional que cuestiona el régimen de ocupación israelí. Mientras tanto, los medios occidentales que se deben a las élites cuestionan y quieren dictaminar cuál es la forma correcta de resistir al genocidio, criminalizando los esfuerzos armados por construir una Palestina libre. Por otro lado, las distintas fuerzas que luchan por la liberación se reúnen, aún teniendo sus diferencias, pero teniendo la certeza que lo que los mantiene unidos es creer en el derecho a los palestinos puedan vivir en paz. Desde JR16 mostramos nuestra solidaridad con esta lucha del pueblo palestino y decimos: ¡Viva Palestina libre! Está grabando. Hola, ¿qué tal todos? Jóvenes de aquí de Panamá y del mundo. Estamos aquí los chicos de JR16. En el día de hoy vamos a hablar de un capítulo muy especial con la profesora Nayansi Turner. Nos va a estar acompañando en esta pequeña entrevista / capítulo informativo sobre Palestina y la resistencia que está ejerciendo el pueblo palestino por su liberación. Así es. Como siempre, acá estamos, Ahmed Winter, el compañero Daniel. Entonces, profesora, no sé si de repente se presenta, nos comenta un poquito de quién es usted, por qué nos va a hablar de esto. Su rol en el comité. Bueno, mi nombre es Nayansi Turner. Yo en este momento estoy presidiendo el Comité Panameño de Solidaridad con Palestina desde el año 2020 para acá. Y se trata de una coordinadora de organizaciones sociales que estamos promoviendo solidaridad dentro del pueblo panameño hacia la causa palestina. Entonces, pues esto es lo que hacemos. Soy catedrática universitaria, imparto los cursos de Derechos Humanos y Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Listo, muchísimas gracias, profesora. No sé si quieres empezar tú o empiezo yo. Sí, yo creo que se han visto muchas noticias sobre el conflicto, la problemática de Palestina, pero más que un conflicto podemos hablar del genocidio, la masacre que está viviendo el pueblo palestino y por qué se encuentran en un momento de resistencia para encontrar su libertad. Los medios tradicionales nos venden muchas cosas. Nos venden que sucede una guerra, nos venden que la famosa guerra de la Tierra Santa, de la Tierra Prometida, y todas estas cuestiones sobre preceptos religiosos que después podemos desmitificar aquí. Claro. Y profe, no sé si nos podría hablar primero de qué es Palestina, hablar de la Palestina histórica, de un poco la historia. Bueno, hay que decir que la Palestina histórica viene desde la antigüedad, ¿no? En la antigüedad habían diversos
pueblos en el mundo y que tenían sus propias tradiciones, sus propias creencias religiosas, Claro. y así se fueron desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, sí estamos hablando de un pueblo con una tradición histórica milenaria, ¿verdad? Y que, bueno, atravesó diversas situaciones, imperios que la sometieron, etcétera. Pero el hecho es que hay elementos nacionales comunes que unifican a los miembros de este territorio, lo que es Palestina, ¿no? Sus tradiciones comunes, su lengua común, todo este acervo que es lo que conforma lo que nosotros conocemos como nación. Y ha sido reconocido como Estado propiamente tal a partir de una resolución de Naciones Unidas de 1947, que es la resolución 181, y que establece el reconocimiento de los dos estados, Israel y Palestina, ¿verdad? Contiguos. Digamos que esta resolución adoptada por Naciones Unidas es producto de, a veces en el plano internacional se dan situaciones de negociación entre las grandes potencias. Entonces Palestina en ese momento era parte de el Imperio Británico, o sea, el Imperio Británico tenía el deber de preservar este territorio y demás, y entonces digamos que a partir de cuando se reorganiza o cuando se organiza las Naciones Unidas, entonces se determina darle el estatus de Estado a través de esta resolución 181. Aparte de ello, pues hay otras religiones en el mundo, el caso de la religión judía, ¿verdad? Entonces, bueno, toda una situación, los judíos disgregados por el mundo, algún interés en regresar a su tierra originaria de hace miles de años y demás, pero debemos tener en cuenta que cuando se reconoce el Estado de Israel también, en conjunto con Palestina, es sobre todo en función de intereses geoestratégicos, que son los que se preservan en estos organismos internacionales. O sea, si nosotros nos ponemos a ver, sí, las Naciones Unidas surge producto de la Segunda Guerra Mundial con el ánimo de garantizar una paz internacional en el mundo, que no se regresara a una situación bélica, pero se garantizan los intereses de las grandes potencias. Es así como en la configuración de Naciones Unidas, por ejemplo, Consejo de Seguridad, tenemos que es el que determina o el que, digamos, el que toma las decisiones más importantes al seno de Naciones Unidas, que tiene que ver con la aplicación de medidas concretas, que es el Consejo de Seguridad, y los que tienen allí votación, voto y veto, fíjese, voto y veto son las cinco grandes potencias de Naciones Unidas. Entonces, dentro de este contexto, los países que salieron victoriosos en la Segunda Guerra Mundial diseñaron ese cónclave internacional a su imagen y semejanza, garantizando sus intereses. Entonces, es así como se da esta resolución 181 de 1947, que reconoce a los dos estados, Israel y Palestina. Profe, me parece súper bueno que haya partido por ahí dándonos algo de contexto de cuál es el momento de la creación formal de estos estados. Pero me parece todavía más rescatable lo que usted mencionaba de su momento como colonia, pues, porque hay un momento de la historia donde fueron colonia británica y existía, como bien usted explicaba, todos estos elementos históricos, culturales, de idioma, etcétera, etcétera, de una nación palestina. Porque hoy nos enfrentamos a este discurso popular a través de los medios occidentales de que Palestina no existe, que nunca ha existido, que ellos son los reales villanos de la historia, pero cuando nos ponemos a leer y a echar hacia atrás, nos damos cuenta de que ellos han estado en esta tierra desde, digamos, siempre, en alguna forma. De hecho, estábamos
hablando previamente de un texto que hablaba de una tierra llamada Canaán, del país de Canaán, donde pues habitaban distintos grupos étnicos, árabes, judíos, etcétera. Y eso es lo que se conoce como la actual Palestina, que tenían una identidad nacional en común y vivían de forma armoniosa entre ellos. Nosotros también en esa medida también nos gustaría de repente si usted nos puede comentar ya entendiendo un poquito de cómo se va desarrollando la historia, de dónde nace Palestina, que si estuvo ahí, si no estuvo ahí, si son un estado, si no son un estado. Podríamos ir entrando un poquito ya más en lo que nos gustaría hablar. Y nos hacíamos la pregunta, ¿por qué está siendo ocupada y asediada Palestina? Entonces no sé si usted nos podría de repente ayudar a darnos algunas luces en eso. O sea, estábamos hablando de los intereses geopolíticos de las grandes potencias, o sea, las grandes potencias prácticamente se repartían el mundo, ¿no? En diversas épocas se han repartido el mundo y en el caso de Israel, por ejemplo, estamos hablando de que había un interés del imperialismo norteamericano de tener una zona en medio en medio de esta zona geográfica, digamos, donde están fundamentalmente países árabes que son países eminentemente petroleros. O sea, estamos hablando del petróleo como un recurso natural que es ambicionado pues por las grandes potencias para efecto de alimentar su desarrollo industrial y demás, ¿no? Entonces, a los Estados Unidos les interesaba tener una avanzada en esta zona que era eminentemente de países árabes, equipada militarmente, que es Israel, ¿verdad? Para poder apoderarse de estos recursos naturales que estaban en la zona. Entonces, obviamente que pues hay todo un discurso religioso que trata de justificar esta situación, definitivamente, pero hay intereses geopolíticos escondidos detrás de esta instalación de este Estado como lo es Israel. Ahora, partiendo del derecho internacional, estamos hablando de que de una u otra manera el derecho internacional garantiza una convivencia pacífica de las naciones. Entonces, en medio de estos intereses de las grandes potencias, también los países en desarrollo o subdesarrollados, los países del tercer mundo, deben garantizar el cumplimiento de una normatividad que le permita salir adelante y que no volvamos a un mundo de conflictos bélicos como lo fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese es el derecho internacional. Sí, tenemos estas situaciones como el Consejo de Seguridad que yo les decía que responden a las grandes potencias, pero de una u otra manera se ha afincado toda una normatividad internacional producto de esa lucha de los pueblos, ¿no? Que permiten precisamente esa convivencia de las naciones. Entonces, nosotros no podemos dejar por alto el hecho de que esa normatividad internacional trata de preservar esa convivencia, esa paz y demás, y de que se preserven los derechos también de las naciones pobres que están en una situación de desarrollo o dependencia económica. Entonces, claro, ese es el derecho internacional. Entonces, dentro del derecho internacional, pues encontramos toda una normatividad, decíamos, organismos internacionales. Entonces, se reconocen los dos estados en el año 1947, pero lo que se da es una situación cuando Israel se instala o se constituye formalmente como Estado, se da una situación de desalojo de los palestinos de sus tierras, ¿no? Entonces se habla de que en 76 años, porque estamos hablando de la famosa Nakba o desplazamiento, que le dicen desplazamiento de los palestinos de sus tierras, ha implicado que salieran de tierras palestinas más de 700.000, casi 1 millón de personas de sus tierras en 76 años.
Imagínense. Entonces, lo que era la Palestina como Estado, constituida como Estado en 1947, hoy en día es el 22% apenas del territorio original. Entonces, estamos hablando de cómo ha sido reducido su territorio producto de este desplazamiento israelí y cómo ha sido el éxodo masivo de los palestinos de sus tierras. Fíjense, se habla de que los palestinos pueden ser cerca de 5 millones a nivel de los que viven fuera y dentro de Palestina. Más de 5 millones. Y la mayoría vive refugiado en campamentos. Usted sabe lo que es eso. O sea, eso significa que definitivamente tuvieron que salir de su tierra, refugiarse en campamentos. Están los organismos internacionales garantizando la existencia de estos campamentos con donaciones, con todo tipo de ayuda. Entonces, definitivamente que es una situación sumamente difícil, ¿no? Por el otro lado, en el año 1967 se dio la llamada Guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes. Entonces, en esta guerra, Israel gana, lo cual da como resultado el desplazamiento masivo de los palestinos de sus tierras con la Guerra de los 6 días en 1967. Entonces, en materia de derecho internacional humanitario, la potencia que gana la guerra o el país que gana la guerra y que ocupa el territorio de otro país porque gana la guerra, tiene que desalojar o desocupar esas tierras en algún momento, pero no puede mantener esa ocupación para toda la vida, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho de que se emitan otras resoluciones, ya sea de Asamblea General, de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para donde se establece que Israel debe retirarse de esos territorios que ocupó, aún más allá de la Nakba originaria de 1947 en el 67, que tiene que retirarse de esos territorios ocupados. Fíjese, y en esta misma materia fue interesante el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia. Yo no sé si ustedes se enteraron, el 19 de julio pasado, ¿no? La Corte Internacional de Justicia emitió un fallo porque la Asamblea General le hace una consulta a la Corte, la Asamblea General de Naciones Unidas, en relación precisamente con estos territorios ocupados y todo lo que Israel está haciendo en los mismos. O sea, Israel, no conforme con todo lo que narré con anterioridad, ha instalado asentamientos en estos territorios ocupados que pueden, se habla de más de 600.000 israelíes en estos asentamientos, wow, ¿verdad? Adicional. Entonces, las Naciones Unidas le hacen una consulta sobre estos territorios ocupados, sobre los asentamientos que ha instalado Israel. Son grandes grupos habitacionales, carreteras de todo tipo, o sea, ciudades completas en el territorio palestino, construido por Israel, ¿verdad? Protegidos con muros para que los palestinos no puedan acceder. Entonces le hace esta consulta acerca de la legalidad o ilegalidad de estas prácticas y sobre ciertas situaciones que se dan en este territorio ocupado. Por ejemplo, el hecho de que hayan civiles israelíes viviendo ahí, cómo se interpreta eso, que la ley israelí se aplica en estos territorios, que los colonos israelíes cometen actos de violencia contra los palestinos en estos territorios ocupados. Entonces, la Asamblea le hace esta consulta y la Corte determina en su fallo lo siguiente, dice: la presencia de Israel en estos territorios es totalmente ilegal. Ya eso lo había dicho las Naciones Unidas en el año 1979, en el año 2016, a través de diversas resoluciones que estos asentamientos eran ilegales. Entonces, en este fallo, de nuevo, la Corte dice: estos asentamientos son ilegales.
también habla de que Israel tiene la obligación de poner fin a su presencia en estos asentamientos, que debe cesar inmediatamente todas las actividades de estos asentamientos, que debe evacuar a los colonos de los territorios ocupados, que Israel tiene la obligación de hacer reparaciones a todos los afectados en esos territorios. Mire, reparaciones, estamos hablando de indemnizaciones, que los palestinos tienen derecho a demandar a Israel por todo lo que han perdido, y que los demás estados están obligados a reconocer la autodeterminación palestina y a no reconocer estos territorios y no prestar ayuda o asistencia por la presencia de Israel en estos territorios. También habla de que las organizaciones internacionales tampoco deben reconocerlos, que las Naciones Unidas está obligada a adoptar modalidades precisas para poner fin a esta ocupación. Entonces estamos hablando de un fallo de la Corte Internacional donde dice, ya dijimos, o sea, ya Naciones Unidas dijo que los asentamientos son ilegales, entonces ahora Israel tiene que retirarse, retirar a sus ciudadanos, indemnizar a los palestinos, etcétera. Entonces, bueno, fue un fallo importante. La situación es que se han emitido una cantidad de resoluciones de Naciones Unidas y Israel ha hecho caso omiso, ¿no? Tenemos la situación de, por ejemplo, Sudáfrica, que a fines del año pasado presentó una demanda contra Israel por genocidio ante esta Corte Internacional de Justicia. Entonces estamos hablando ya de una demanda, ya no es una consulta que hace Naciones Unidas a la Corte Internacional, sino que demanda a Israel y le dice, tú estás cometiendo genocidio en Gaza y la Corte tiene que sancionarte por esto e impedir que esto se siga cometiendo. Y tú tienes que reparar por todos los daños cometidos. Bueno, entonces la Corte, mientras decide esto, todavía no ha decidido esta demanda de Sudáfrica, que fue respaldada por muchísimos países a nivel mundial, ha adoptado medidas provisionales, varias medidas provisionales. Yo tengo aquí de medidas provisionales el 26 de enero, el 28 de marzo, el 24 de mayo, donde le dice, Israel, mientras yo decido esto, tú tienes que hacer un alto al fuego inmediato y asegurar el aprovisionamiento de víveres, medicamentos, gasolina, agua a la población de Gaza, ¿verdad? Inmediatamente. Pero ya vemos cómo ha transcurrido casi 10 meses e Israel sencillamente sigue la guerra, sigue el genocidio, sigue la limpieza étnica. Entonces, no se están cumpliendo las provisiones, las resoluciones internacionales y todo lo demás. Entonces, aparte del Consejo, parte de la Corte Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, está la Corte Penal Internacional, que está haciéndole un proceso a Netanyahu. Ya esta corte sí permite llevar procesos individuales contra Netanyahu y contra todos los que conforman el gabinete de guerra de Israel. Les está investigando por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Entonces, el fiscal de esta corte ha ordenado, ha solicitado que la Corte expida una orden de detención contra Netanyahu, ¿verdad? Entonces, lo único que esto está procesándose todavía en la Corte, porque estos organismos actúan, pues, muchas veces de acuerdo a las presiones internacionales, las presiones políticas internacionales. Entonces, todo eso forma parte de todo un rejuego político internacional. Eso último que usted dice, profe, va muy ligado a dos palabras que mencionaba antes y que más tarde queremos como retomar un poquito por ahí: imperialismo y dependencia. En torno a eso, ya que estamos hablando de la comunidad internacional, nos gustaría como entrar un poquito en ese aspecto, porque sí entendemos la importancia de qué es lo que está diciendo la gente en el mundo sobre esto. Y queríamos hablar tal vez de los grupos o los países o las entidades que están apoyando, financiando, apoyando con armas o
haciendo tal vez silencio o tomando acciones en pro del Estado de Israel, que ya está comprobado que, bueno, está cometiendo crímenes en Gaza. Bueno, yo les puedo hablar de que, por ejemplo, la semana pasada Netanyahu compareció al Congreso norteamericano, o sea, el primer ministro israelí comparece al Congreso norteamericano, fue invitado y se presenta ante las dos cámaras, pero en esa comparecencia nos encontramos con que se da en medio de una gran efervescencia social en Estados Unidos, y estamos hablando de que en mayo se hicieron más de 50, se habla de 60 en universidades norteamericanas, campamentos de los jóvenes de solidaridad con el pueblo palestino. Y eso fue muy significativo, tomando en cuenta de que precisamente la juventud norteamericana también hizo protestas masivas en la década del 60 contra la guerra de Vietnam, y contra la discriminación racial que se vivía en Estados Unidos. Entonces, haciéndose eco de esa tradición histórica, la juventud norteamericana sacudió la conciencia de la población norteamericana y del mundo con esos campamentos que se dieron. Entonces, cuando se da la comparecencia de Netanyahu, está la juventud afuera protestando también contra esta presencia y solicitando que Estados Unidos detenga el financiamiento hacia Israel, el financiamiento hacia todo lo que significa el armamento, pues, militar, el financiamiento militar hacia Israel. Entonces, esa es la solicitud que se hace, y valga la pena también señalar que incluso se habla de que cerca de la mitad de los congresistas demócratas se ausentan de estas sesiones para demostrar su repudio a Netanyahu, ¿no? Más algunas diputadas, bueno, ellos no se llaman diputados, los congresistas, algunos congresistas que siempre han adoptado posiciones muy críticas hacia Israel. Entonces también se manifestaron. Y la propia Kamala Harris, que es quien preside el Congreso por su condición de vicepresidenta, dice que no se presentó. ¿Ve? Entonces, esta situación fue muy significativa y a la vez tiene relación con un movimiento internacional que viene del año 2005, se llama campaña BDS, no sé si habrán escuchado, la campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones, que trata de buscar la experiencia esa de Sudáfrica, donde el gobierno racista de Sudáfrica es aislado internacionalmente. Entonces ellos lo que quieren es aislar internacionalmente a Israel, diciéndole a los países para que los pueblos en sus respectivos países presionen a los gobiernos para que no financien militarmente y que incluso se sabotee las inversiones económicas que hagan estas grandes potencias en Israel, o por ejemplo campañas con los consumidores para que no se consuman productos hechos en Israel o productos de empresas israelíes, Claro. o incluso hechos en las tierras ocupadas palestinas, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, estaba viendo ahí en internet que una campaña dirigida a los consumidores para que no consuman dátiles. Dice que hay toda una empresa que en el territorio de los asentamientos israelíes en Palestina, dice que hay muchas fábricas de dátiles que se dedican a esto de los dátiles. Y entonces dice, no consuman esos dátiles si su origen es Israel o los asentamientos estos israelíes en territorio palestino. Entonces, esa es una campaña interesante, la de boicot, desinversiones y sanciones. Y en el caso de Panamá, por ejemplo, nosotros nos hicimos eco de esta campaña para efectos de
o sea, nos unimos a otros países de la región, sobre todo Sudamérica, para que no se incluyera Israel en la Copa América de este 2024, ¿no? Entonces, eso fue parte de esa campaña de boicot, desinversiones y sanciones. Entonces, estamos hablando de que a nivel de los gobiernos, o sea, lo que se quiere con esta campaña es el aislamiento, que los pueblos presionen a su gobierno, sobre todo en el caso de Europa, Estados Unidos, para que le corte este financiamiento. Pero bueno, sabemos que hay intereses creados de estas cúpulas, estos sectores económicamente poderosos de estos países. Y fíjense, no nos vayamos muy lejos. Nosotros nos encontramos con que Panamá fue admitido como parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y esa es una distinción por la cual viene luchando el país, las cancillerías de varios gobiernos desde hace años, porque se supone que en Consejo de Seguridad están las 5 grandes potencias que tienen asiento permanente, ¿no? Estamos hablando de Rusia, China, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Pero hay, creo que son 12 países que se van rotando, esos no tienen asiento permanente, no tienen veto, y entonces se ve la representación regional. Entonces Panamá va a representar América Latina, no sé qué otro país también está de América Latina. Bueno, el hecho es que si Panamá tiene este asiento en Naciones Unidas, Panamá debe abogar en su política internacional, su política exterior, precisamente por un mundo multilateral, donde se preserve la paz, donde no haya conflictos, donde haya sanciones internacionales al genocidio, a todo esto que se conoce como crímenes de guerra, de lesa humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que en estas circunstancias tenemos unas declaraciones del presidente de la República donde señala que por razones de los antecedentes familiares de su esposa Increíble. y sus vínculos con, o sea, por su religión judía y demás, que tiene sangre judía, entonces él tiene que respetar, preservar esas relaciones con Israel en función de estos vínculos consanguíneos de su esposa? O sea, se supone que fíjense, ahí está la presidenta mexicana. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ella dice, mi familia es judía, ¿no? Y yo tengo que ser justa y reconocer que en este momento se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino y yo no me voy a hacer partícipe cuando tome posesión de la presidencia de la República. Entonces ella dice, mis vínculos consanguíneos son una cosa, pero es que fíjese, hay tantos grupos judíos que se han manifestado, o sea, Sí. yo no voy a incurrir, se nos acusa mucho de antisemitas, nosotros no somos para nada antisemitas, ¿verdad? Todo el mundo tiene derecho a profesar la religión que quiera, la gente tiene sus orígenes diversos, étnicos, todos tenemos orígenes étnicos diversos y deben ser respetados y no podemos ser discriminados por esta situación. Pero otra cosa es que se utilice la religión judía para justificar estos crímenes que se están cometiendo contra el pueblo palestino. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que no, que es condenable de verdad. O sea, Claro. Panamá debe jugar un papel en el orden internacional de favorecer el multilateralismo, de preservar los derechos humanos, de preservar el derecho internacional humanitario, de que se respete un ambiente de paz y de convivencia pacífica entre las naciones, Claro. ¿verdad? Indistintamente de los credos religiosos de cada uno, de sus orígenes étnicos, de todo lo demás. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo. Sí, profe. Realmente el discurso del presidente José Raúl Mulino deja mucho que decir sobre cuál va a ser la postura de Panamá como nación. Y bueno, es lamentable para quienes estamos en solidaridad con el pueblo palestino. Y hemos visto que otros países han tenido posturas distintas
como acaba de mencionar la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Creo que el presidente Petro se ha mostrado bastante solidario de Colombia y el presidente Lula da Silva en Brasil. No sé qué otros reconocimientos en la comunidad internacional ya a Palestina como un Estado que debe edificarse y como qué apoyo humanitario se ha dado para la construcción de ese Estado como ya una solución determinada para que el pueblo palestino pueda vivir en paz. Bueno, fíjese, fue significativo ahora en mayo, se dio una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué pasa? El reconocimiento de Palestina como Estado, en Naciones Unidas se reconoció primero como Estado observador no miembro en el 2012, ¿no? O sea, como es toda una historia, ya sabemos que en 1947 está esta resolución 181, dice que habla de 2 estados, pero ha habido una resistencia y todo lo que ha pasado de despojo de tierras por parte de Israel. Entonces, se ha venido insistiendo siempre en Naciones Unidas, ¿qué pasó con el cumplimiento de esto? ¿Qué pasó con el cumplimiento de esto? Bueno, entonces ha habido otras resoluciones que reafirman este derecho de autodeterminación de Palestina como Estado, del reconocimiento como Estado. Entonces, primero se reconoce a la Organización de Liberación de Palestina como el representante legítimo del pueblo palestino. Eso fue en 1974. Después se admite en el 2012 a Palestina como Estado observador no miembro de Naciones Unidas. Pero ahora, a raíz del conflicto con Gaza, los países, o sea, los gobiernos de la comunidad árabe, sobre todo varios países de América Latina, como Colombia, Bolivia, Cuba, han venido insistiendo en que se le dé el reconocimiento oficial como Estado a Palestina. Y en efecto, el 10 de mayo, la Asamblea General recomienda al Consejo de Seguridad, porque es el Consejo de Seguridad el que finalmente decide. Wow. Entonces recomienda la membresía de Palestina en las Naciones Unidas y le otorga derechos de participación. O sea, Palestina puede participar en los debates, tiene un asiento ahí en la Asamblea General, etcétera. Le da participación de todo tipo, pero es el Consejo el que tiene que tomar la decisión. Entonces, eso fue histórico, porque se sometió al Consejo de Seguridad, pero el Consejo de Seguridad vetó la resolución de admisión de Palestina como Estado miembro Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos es el que en el Consejo ha venido vetando permanentemente las soluciones al problema palestino. Por ejemplo, el cese de la guerra, ¿no? El llamado cese de la guerra se ha sometido varias veces al Consejo de Seguridad y permanentemente Estados Unidos lo veta. En la última ocasión no lo vetó porque Biden tenía una propuesta de paz. Entonces, el Consejo acoge la propuesta de paz de Biden, que consistía primero en un cese al fuego, o sea, una propuesta de paz en 3 etapas. La primera etapa, cese al fuego. La segunda etapa, retiro de Israel de Gaza. Y lo tercero era la entrega de los rehenes por parte de Hamas. Entonces, Hamas dijo, está bien, yo voy a acogerme a eso. Pero Israel no le ha interesado y fíjese, de nada ha valido. O sea que por eso hace caso omiso permanentemente de estas resoluciones. Bueno, entonces como estuvo toda esa ebullición, sobre todo abril, con todos los campamentos de la juventud en todos los países, en las universidades, cuando estuvo esta presión en los organismos internacionales, en la Corte Internacional de Justicia, entonces los países han venido reconociendo unilateralmente, ¿no? A Palestina como Estado independiente. Entonces, en este momento, de 173 estados, tengo aquí el dato, 145 países han reconocido a Palestina. De 173, 145 países. ¿Y qué le parece? Que Panamá es el único país de la región de América Latina que no reconoce a Palestina. Qué vergüenza.
¿Ve? Entonces, por eso nosotros solicitamos a la Cancillería como comité de que reconociera formalmente a Palestina como Estado. Eso fue en mayo pasado. Y a su vez le solicitamos que se rompieran relaciones con Israel. Lo han hecho varios países, Sí. ¿no? Sí. En la región que han roto relaciones, como Colombia, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de que la Cancillería no ha respondido sencillamente. Entonces, por eso decimos que es incoherente. Estás aspirando a una posición en el Consejo de Seguridad. ¿Para qué? Para figurar. Y entonces resulta que no está siendo consecuente con todas estas decisiones de los organismos internacionales y este reconocimiento, este movimiento de reconocimiento internacional hacia Palestina como Estado independiente, ¿no? Entonces, eso le da una gran fuerza a la causa palestina. Sin embargo, Panamá no se hace eco de ese movimiento y sencillamente dice, porque la otra cosa que dijo Molino, se me había pasado, él dijo, lo que pasa es que hay un sector judío importante que invierte en nuestra economía, lo mismo que invierte en Estados Unidos, invierte en nuestra economía. O sea, no solo es el tema de los lazos consanguíneos, el origen consanguíneo de su señora esposa, sino que estamos hablando de los intereses económicos y de las inversiones de la población de los judíos en Panamá. Pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, Panamá está conformada por diversos sectores sociales. Entonces, como presidente, tú tienes que tomar en cuenta esos sectores, la población que nació aquí. O sea, los ricos judíos, ¿cuánto pueden significar de la población panameña? El 0.05%, no sé, o 1% si acaso. Pero el resto de la población, tú tienes que responder a los intereses de toda la población panameña. Entonces, ahí hay una situación que definitivamente deja mucho que desear. Y fíjese, estamos hablando de que los países rompen relaciones no por una cuestión graciosa, sino por el hecho de que le estás diciendo, Israel, deja de declara el cese al fuego, deja de estar bombardeando masivamente, porque la otra situación que se considera es la violación flagrante del derecho internacional humanitario, o sea, la comisión de estos delitos que se consideran en el terreno internacional, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. O sea, los convenios de Ginebra que rigen cuando hay conflictos bélicos dicen claramente, los contendientes bélicos, ¿no? Tienen que respetar ciertas reglas del juego. No pueden bombardear, por ejemplo, hospitales. No pueden atacar hospitales, no pueden atacar escuelas, no pueden atacar ambulancias de la Cruz Roja. Hay personal humanitario internacional que está en Gaza asistiendo a esta población indefensa, ¿verdad? Entonces, el personal humanitario es objeto de asesinatos. Los campamentos, no puedes atacar a campamentos. O sea, le dijiste a la gente en el norte de Gaza, tienen que irse hacia el sur porque nosotros vamos aquí a bombardear el norte porque es donde están los dirigentes de Hamas refugiándose, no sé qué. Entonces, se repliega la población, estamos hablando de más de 1 millón de personas, se repliegan hacia el sur de Gaza. Concretamente, se han refugiado en la ciudad de Rafah, que es el último poblado o ciudad de esa franja, ya limítrofe con Egipto. Y entonces, dice, esas son zonas seguras. Nosotros nos vamos a ocupar acá al norte. Pero después te vas al sur y dice, voy a bombardear Rafah. Entonces la gente tiene que huir de nuevo. O sea, estamos hablando de refugiados. ¿Cuántas veces tiene que abandonar? Entonces, los bombardeos de campamentos, eso viola el derecho internacional humanitario. No puedes estar atacando a la población civil. Y fíjese que si nos vamos a los datos de cuánto ha sido el número de asesinatos, o sea, los hospitales de Gaza han documentado cuerpos sin vida.
o sea, que llegan a los hospitales, cerca de 40.000, ¿no? Cerca de 40.000 cuerpos sin vida. Pero los que han quedado bajo los escombros, que no han llegado, que no se les ha desenterrado. La revista médica Lancet calcula que el número de muertos puede ascender fácilmente a 186.000 personas palestinas, producto de este bombardeo y asedio Israel a Gaza. Entonces, 186.000. Bueno, entonces los números de los hospitales gazatíes son conservadores. 40.000 personas. Bueno, ¿qué les parece que de esas 40.000 personas, el 74%, o sea, de cada 3 personas, 2 son mujeres y niños? Claro. No, más de... Estamos hablando del 74% son mujeres y niños, 40% niños, 28% mujeres y 6% ancianos. Wow. ¿No? Entonces, eso significa, las mujeres, tomando en cuenta la religión, o sea, es una zona donde impera fundamentalmente la religión musulmana. Entonces, las mujeres no son combatientes, las mujeres en Gaza no son combatientes. Entonces, si estamos hablando de que el 28% del número de asesinados son mujeres, eminentemente que ellas no estaban combatiendo. Es población civil. Si estamos hablando de que el 40% son niños, entonces también es población civil no combatiente. Y eso está prohibido totalmente por los convenios de Ginebra, ¿verdad? Cuando se dan conflictos bélicos, bombardear población civil. Entonces, hay evidentemente violaciones de este derecho internacional humanitario, ni hablar del genocidio, ¿no? Se habla de una limpieza étnica. Fíjense, todas esas declaraciones de estos ministros de guerra, del gabinete de guerra de Netanyahu, ellos hacen declaraciones eminentemente racistas. Sí. Cuando hablan de que los palestinos no son humanos, que hablan que los palestinos son como animales. Entonces, eso recuerda, fíjense, cuando nosotros en nuestras clases en la Facultad de Derecho, concretamente en Derecho Romano, tuvimos que estudiar cuál era el derecho que existía en la Roma antigua. Entonces, en ese momento, los esclavos en la Roma antigua no eran considerados humanos. ¿Me explico? Y no tenían derechos. Entonces, eso hacía que los ciudadanos romanos, sobre todo hombres, paterfamilias, pudieran hacer con sus esclavos lo que le da la gana. Si le querían matar, le querían quitar la oreja, cortarle la cabeza, podían hacerlo porque ellos no eran humanos. Entonces, fíjese todo ese discurso de estos gobernantes israelíes que llevan a la población a decir, no, aquí no hay problema, nosotros no estamos matando personas. Entonces, eso nos lleva precisamente a reforzar esta tesis de que lo que se busca allí no es ganarle a Hamas desde el punto de vista de una confrontación bélica, sino desde el punto de vista de provocar una limpieza étnica, limpiar ese territorio que ellos consideran que es israelí de esos señores árabes palestinos y sacarlos de ahí, llevarlos cada vez más. Bueno, ahora lo único que te queda es que te tires al charco o que te vayas a Egipto huyendo, pero queremos este territorio libre para hacer aquí nuestros negocios. Por demás que se habla muchísimo de que ese territorio es rico en petróleo, en minerales, etcétera. Entonces, fíjese que esto es una cuestión realmente que remueve nuestras conciencias, porque estamos hablando de un genocidio que se da en tiempo real y que se da frente a nuestros propios ojos. O sea, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y cuando estaban las cámaras de gas, ¿verdad?, donde estaban judíos, homosexuales, etcétera, siendo víctimas de este fascismo hitleriano, pues el resto de la humanidad no estaba viéndolo como ahora que tenemos acceso a toda esta información por internet en tiempo real. Y sin embargo ahora lo vemos en tiempo real y sí, se han dado protestas masivas
de miles, cientos de miles de personas en todo el mundo, pero no ha sido suficiente para detener esta masacre. Entonces realmente eso es muy llamativo y es lo que ha llevado a mucha gente a retomar el pensamiento de Mandela, que en su momento, cuando Nelson Mandela estaba luchando por la liberación de Sudáfrica y por la no discriminación y el trato igualitario en Sudáfrica, él dijo que la libertad de ellos, de los sudafricanos, no era completa sin la libertad de los palestinos. Entonces, imagínense, el régimen de apartheid en Sudáfrica, ¿cuándo termina? 1992. En ese momento todavía el problema palestino venía desde 1948. Entonces, Mandela dice, bueno, nuestra lucha, que fue una lucha de como de 40 años contra ese régimen de apartheid allí, porque ellos antes de que los africanos tuvieran, se les desconociera totalmente sus derechos y existía esa segregación, ellos tenían algún tipo de reconocimiento antes, como del 48 por allá. Entonces, ¿cómo es que estamos hablando de que ellos logran hacer un alto o erradicar ese régimen de apartheid y el problema palestino subsiste 76 años después, todavía subsiste? Entonces, por eso Mandela decía, nuestra liberación no va a ser definitiva hasta que haya libertad para los palestinos. Y en función de eso, es que usted ve que el gobierno de Sudáfrica presenta esa demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Fíjese, eso fue histórico. Wow. O sea, cómo Sudáfrica tiene esa moral de ir a la Corte y decir, nosotros vamos a cumplir este pensamiento de Mandela, ¿verdad? Entonces, fueron a la Corte y demandaron a Israel. Porque es que y no solo Sudáfrica, todos los seres humanos en este planeta tenemos que luchar por la libertad de los palestinos, porque ¿cómo podemos vivir tranquilos? Oiga, los videos, ustedes bien lo deben saber, o los han visto, los videos estos de los niños, o sea, sacan los cadáveres de los niños de los escombros. Fíjese, estaba leyendo hoy que las madres palestinas dan a luz, ¿no? Embarazadas, dan a luz en los hospitales. Y los niños a los niños no los pueden amamantar porque están desnutridas las señoras, no tienen leche para amamantar a los niños. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, ¿en qué estado de salud está una señora que acaba de dar a luz un hijo y que no lo puede amamantar? Usted podrá imaginarse. Y entonces los bebés, los hospitales no tienen la leche de fórmula, ni siquiera tienen agua, ya no hablemos de leche de fórmula, agua para alimentar a esos niños recién nacidos. O sea, eso me dio unas ganas de llorar terribles. Porque, o sea, ¿cómo eso se puede dar en este mundo? Y todos podemos vivir tranquilos y disfrutar de lo que tenemos y de lo poco o mucho que tengamos. ¿Cómo podemos vivir si hay gente que está en este estado de sufrimiento? ¿No? Y estamos hablando de el 80% de los habitantes de Gaza han sido desplazados de sus viviendas, refugiados de un lado para otro. Se habla incluso de todas unas historias aterradoras de familias. Dice, las familias desmembradas. O sea, en toda la familia hay miembros que han desaparecido, que están bajo los escombros, que han sido asesinados. O sea, estamos hablando de una situación sumamente crítica, sumamente que nos llama a la conciencia de todos, de qué somos nosotros como seres humanos cuando hemos llegado a este punto y no le hemos puesto un alto a Israel y él sigue haciendo lo que le da la gana. Bueno, esto es la reflexión que puedo hacer sobre este tema, jóvenes. Yo quiero ir como ya de repente encaminándonos a nuestros últimos pensamientos y rescato algo de lo que hablábamos más arriba, una palabra que usted mencionó, imperialismo y dependencia. Vemos que en el mundo están pasando varias situaciones
violentas por culpa de un sistema que busca solamente saquear los recursos de las naciones más pobres, y un sistema que ha demostrado eh, estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para poder saquear estos recursos. Entonces, eso lo mezclamos con lo que usted comentaba hace un rato de que la resolución de la ONU provenía del Consejo de Seguridad. ¿Y quiénes son parte de ese Consejo de Seguridad? ¿Quiénes tienen veto? No son muchas de estas mismas naciones que son parte del imperio, que son parte de las élites mundiales, que tienen intereses allá. Y nosotros comentábamos ayer, que estábamos charlando un poco, que esto no es la historia de Palestina solamente, es la historia de Panamá. La ocupación es nuestra historia también. Entonces, ver cómo nuestro presidente también se presta para dar discursos a favor del poder económico, a favor de las élites, y no a favor de los pueblos como el suyo, que fue invadido, que hemos sido víctimas del imperialismo, que seguimos siendo víctimas, que todavía estamos luchando Tenemos por una nuestra zona de liberación. ocupación. Tuvimos una zona de ocupación aquí donde la gente era segregada, era un régimen también de apartheid en menor escala, claro, pero es difícil como no sentir esa empatía como pueblo panameño. Yo creo que estamos haciendo esto por un profundo sentimiento de humanidad, de solidaridad. Y hoy estaba conversando con un familiar y me decía, ¿por qué hacíamos esto si esta gente está tan lejos? Los palestinos están tan lejos por allá, por el Medio Oriente. Y me pareció que al final el sistema reproduce esos sentimientos como de egoísmo o de indiferencia. Sí. Y debemos combatir esos sentimientos y sentir la pena que es el sufrimiento que está teniendo los palestinos. Lo horrible que está teniendo las familias palestinas en este instante, ahorita mismo. Y bueno, yo creo que la liberación de Palestina de alguna forma pone en jaque al sistema. Sí. Pone a un sistema que está basado en el saqueo y en el robo de los pueblos más pobres. Creo que lo pone en peligro. Sí, cuestiona duramente lo hegemónico. Incluso lo vemos en los medios. Profe, antes de no sé si de repente quiere darnos un pensamiento final, pero ya nosotros también como para ir terminando y darle pie a usted, eso que cuenta de las madres que no tienen cómo amamantar y nos cuenta cómo la conmovió, es algo que me pasa con frecuencia y me siento a veces como maniatado, porque es poco realmente lo que siento que podemos hacer desde acá, desde lejos, y tratamos de hacer una que otra cosa, pero a veces nuestros esfuerzos también se sienten chiquitos. Claro. Entonces, también como para prepararnos en torno a poder entrevistarle y entender incluso más profundamente esta situación que llevamos rato demostrando nuestra solidaridad con el Estado de Palestina. Ayer leía la Carta Nacional Palestina, que se escribe a 20 y tantos años de que empieza la creación de los dos estados y que empieza el tema de la ocupación y todo lo demás. Y el artículo 8 plantea algo que me conmocionó un montón. Dice, la frase de su historia a través de la cual está hoy pasando el pueblo palestino es la de la lucha nacional por la liberación de Palestina. En consecuencia, los conflictos entre las fuerzas nacionales palestinas son secundarios y deben ser finalizados en bien del conflicto básico que existe entre las fuerzas del sionismo y del imperialismo por una parte, y del pueblo árabe palestino por la otra. Todavía queda un pedazo de ese artículo, pero esto es una carta que se escribe en el 68 por los líderes escogidos en ese momento del pueblo palestino. Y me conmociona justo por eso que decía al principio, esta negación de que Palestina es un pueblo que existe con tradición, con cultura. Están luchando y entienden que la única forma de resistir es mantener su lucha hasta donde se pueda. Y me conmociona pensar que todavía tenemos gente en las calles pensando que ellos son terroristas, que esa no es su tierra, que el Estado de Israel es la real víctima aquí. Entonces, eso sería mi último pensamiento por acá. No sé si usted tendría algo que agregar antes de cerrar.
Bueno, en primer lugar, quería terminar felicitando, ¿no?, este esfuerzo que se ha hecho, que se hizo la semana pasada, donde 14 facciones palestinas hicieron una declaración en Beijing con la intermediación del gobierno chino, una declaración en favor de la unidad, y se pusieron de acuerdo para un gobierno palestino común. Entonces, a veces estos divisionismos definitivamente a lo interno de los propios pueblos dificultan el hecho de que se pueda alcanzar objetivos comunes de reafirmación nacional, ¿no? Entonces, por un lado, saludar esta manifestación conjunta de estas facciones de unidad, y por el otro lado, señalar efectivamente que así como Sudáfrica se conmovió con el problema palestino, se me había pasado eso señalar, Panamá o los panameños que sufrimos el tema de la segregación en la zona del canal, porque eso lo vivimos yo de niña, ver esas barreras que existían para poder acceder a nuestro propio territorio, ¿verdad? Y la discriminación de que éramos objeto los panameños, a tal punto que los gobiernos que tuvimos desmilitarizaban sus fuerzas policiales, o sea, la desintegraban las fuerzas policiales, porque Estados Unidos tenía que garantizar la seguridad del país. Imagínense, o sea, como una tutela, esa cláusula está, la cláusula intervencionista, en la primera Constitución 1904. Entonces, ¿cómo Panamá luchó? Los panameños teníamos esa meta de lograr esa integración territorial, ese reforzamiento de nuestra identidad nacional, logrando esa soberanía en ese territorio. Entonces, esa es una lucha que asemeja la lucha que están haciendo los palestinos en este momento, ¿no? Entonces, nosotros también, por esa tradición, tenemos esa obligación moral, así como Sudáfrica lo hizo. Bueno, tenemos esa obligación moral de respaldar a los palestinos en su lucha, porque vivimos esa situación de apartheid, de discriminación en algún momento, ¿verdad? Y de que se nos arrebatara nuestra soberanía, nuestra autodeterminación. Entonces, bueno, esos dos mensajes, no es fácil, estamos haciendo un esfuerzo desde el Comité de Solidaridad, consolidarnos orgánicamente, presionar al Estado para establecer relaciones con Palestina, el único país que no tiene esas relaciones, para que rompa con Israel. Claro. Pero a la vez pensamos que es muy importante conjugar esfuerzos con otras organizaciones solidarias a nivel regional, continental e internacional. Esto es muy importante porque es la única manera de hacernos sentir. Somos un país pequeño, una pequeña nación, los sectores que estamos luchando por esta solidaridad aquí, pues no somos tantos, pero sí somos muy simbólicamente muy importantes, porque en todas partes se está dando esta solidaridad, y a veces los medios de comunicación no dan cabida porque están siendo muy maniatados por los intereses de los sectores económicos poderosos, pero sí es importante esta solidaridad que los panameños, fíjense, hasta también me conmovió cuando esa embarcación que llevaba las dos delegaciones a los Juegos Olímpicos, o sea, coincidimos la delegación panameña con la delegación palestina en la misma embarcación. Entonces eso fue como muy simbólico también, porque tenemos situaciones que nos hermanan, como precisamente esos antecedentes de lucha por la soberanía, ¿verdad? Son antecedentes que nos hermanan con el pueblo palestino. Estamos en el mismo barco. Exactamente, mire, estamos en el mismo barco. Entonces le agradezco mucho pues esta invitación, y espero poder contribuir al esclarecimiento de algunas situaciones relacionadas con este tema, y hacer un llamado a la juventud, sobre todo, a que ponga ese granito de arena en la solidaridad internacional, y específicamente hacia el pueblo palestino. O sea, hoy son ellos
mañana podemos volver a ser nosotros, mire, podemos decir, sí, ya obtuvimos la zona del canal, pero a veces uno no sabe para dónde van las ruedas de la historia. Entonces, sí es importante, hoy por ellos, mañana por nosotros, pasado por nosotros, entonces sí es importante la solidaridad internacional. Yo quería agregar que JR, en la universidad, con los compañeros de Reforma Estudiantil, han sido partícipes de la Alianza Estudiantil Antiimperialista por Palestina. Esto es una iniciativa global e internacionalista para pues mostrar nuestro granito de arena, como usted dice, profe, a la solidaridad, a la lucha por la soberanía del pueblo palestino y bueno, hacer más grande a nivel global la intifada. Y yo quiero agregar que bueno, creo que vendrán tiempos mejores para Palestina, mejores días, sí. Y que el pueblo palestino luche y resista de la forma que considere correcto. Profesora, le agradecemos un montón por su tiempo, por su participación, más allá que desde el comité, su participación como panameña solidaria y consciente. Y bueno, desde JR también mantenemos nuestra solidaridad con el pueblo palestino y les decimos una vez más, ¡viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva! Gracias, profe. Que tenga muy buena tarde. Gracias. Gracias a ustedes.